quisiera hacerle una pregunta, bueno, ya al conocer cuál es la historia del pie diabético y obviamente cómo afecta a la mayor cantidad de personas que no tratan su diabetes desde el inicio. Como usted dijo, la mayoría de las veces se puede prevenir, ¿no? Y yo creo que la medicina debería de trabajar en base a la prevención más que en base a la contingencia. Quisiera saber cómo evaluar a un paciente diabético, qué tipo de exámenes se le realizan a una persona cuando llega con alguna inflamación o con alguna úlcera por allí en el pie, y para determinar que se trate de pie diabético, con qué exámenes y con qué tipo de procedimientos pudiese determinarse. Una vez que ya fallaron todas estas líneas de defensa de las que estamos hablando y ya tenemos la lesión, lo que interesa saber es si tenemos problemas de circulación. ¿Te acuerdas de aquella famosa serie sin tetas no hay paraíso, ¿no? Sin tetas sí hay paraíso, pero sin sangre no hay cicatrización. Entonces el primer punto es averiguar si el pie de un diabético tiene flujo sanguíneo suficiente para cicatrizar una lesión. Eso se averigua con un Doppler duplex a color, que es una máquina de eco que ve la circulación en las arterias de la pierna, y con otras máquinas, una cosa que se llama un pletismógrafo arterial, que es una máquina que mide la circulación numéricamente. Eso se puede determinar si hay una suficiencia en la circulación para cicatrizar una lesión. Si no la hay, no vale la pena simplemente el hacer cura, el colocar antibióticos, es perder el tiempo. Si por el contrario hay suficiente circulación, entonces bueno, el problema es un asunto de infección, hay que limpiar la herida, se llama limpieza quirúrgica, colocar antibióticos y aplicar una serie de técnicas para hacer que la piel se regenere y crezca nuevamente. Pero lo primero ciertamente es averiguar si hay flujo sanguíneo o no lo hay. Pues esa cosa que parece tan sencilla, eso no lo hacemos. Hay una falta de información en el público, y por qué no decirlo también en el gremio médico, que no somos especialistas, en los que no son especialistas en este asunto. Entonces, muchas personas se ven, como le digo, sometidas a amputaciones indicadas por personas que ese no es su negocio. El amputar pies diabéticos no es negocio de traumatólogos, no es negocio de cirujanos generales, es negocio de las personas que pueden tratar todo el espectro de esa enfermedad y definir la suficiencia de la circulación, que tiene los equipos necesarios para hacerlo, y suponiendo que la circulación no sea suficiente, pues la podemos arreglar. Eso se arregla mediante cateterismos de pierna, que significa introducir en las arterias una serie de guayas y balones para desobstruirlas, y con ese tipo de técnicas, mire, podemos desobstruir las arterias y salvar probablemente entre 80 y 90% de los pies diabéticos. Quisiera preguntarle cómo es el inicio, cómo es esa señal de alarma que debe pues prestarle especial atención un paciente diabético y que puede terminar en una úlcera en el pie. ¿Cuál es ese síntoma especial? Es decir, ¿comienza con una inflamación en el pie o comienza específicamente con una úlcera o algún golpecito que se haya podido dar el paciente? No comienza con una inflamación, comienza con un callo. El callo te indica un trauma repetido, es decir, como no sentimos bien el pie, entonces nosotros nos golpeamos con el zapato repetidamente, sobre todo diabéticos que tenemos pies deformados, que es otra manifestación de la enfermedad. Entonces uno se golpea repetidamente, no se da cuenta y tiene un callo. El callo te está avisando dónde te estás lesionando por el zapato. Ese es el momento de cambiar el zapato, de caminar menos, de usar una plantilla específica para la forma de tu pie. Pero bueno, si eso no se hace, el callo, que es una defensa del cuerpo para no presentar una lesión, el callo no es una enfermedad, el callo es una defensa. El callo va a fallar, se va a fisurar, va a haber un pequeño orificio, por ahí van a entrar las bacterias y por ahí empieza el desastre. Entonces, el callo y la deformidad son los factores de riesgo principales. Entonces, la protección contra eso es usar zapatos apropiados, zapatos que tengan una suela muy acolchada, zapatos que estén adecuados, que sean adecuados al tamaño de nuestro pie, este tipo de cosas. Mientras que los zapatos demasiado duros, los zapatos de punta demasiado puntiaguda, entonces son un factor de riesgo permanente para los diabéticos para presentar estas lesiones traumáticas.
Eso es el pie diabético neuropático y existe el pie diabético neuroisquémico. Si las personas tienen problemas de circulación, eso se manifiesta generalmente por dolor al caminar y también es un síntoma que está presente durante muchos años y la gente no lo valora apropiadamente. Las personas que tienen problemas de circulación relacionados con la diabetes van a empezar a caminar y cuando hayan caminado un trecho pues se tienen que parar. Eso se llama claudicación intermitente. Funciona como que al caminar un trecho pues se les acaba la gasolina y se tienen que parar. Y cada vez que caminan ese trecho les sucede lo mismo. Una persona que tiene dolor relacionado con la marcha, especialmente si es diabético o fumador, que son las enfermedades que se relacionan con obstrucciones de las arterias principalmente, debe hacerse un estudio vascular para ver si tiene problemas arteriales y si su pie está en riesgo. ¿Cómo determinar si una úlcera ya se encuentra infectada y qué sucede cuando ya hay una infección en esa úlcera en el pie? ¿Cómo podría tratarse? Y pues bueno, en muchas oportunidades inmediatamente existe el miedo de la amputación. ¿Por qué y por qué no se debe pues correr a esta opción inmediatamente? El miedo a la amputación es con causa. Okay, estas infecciones en los diabéticos avanzan rápidamente y ciertamente podemos perder dedos y pedazos de pie. Entonces, cualquier lesión en el pie de un diabético debe considerarse una emergencia. Un diabético que tiene una ampolla, un diabético que tiene una lesión, que tiene un golpe, que tiene un callo fisurado, debe acudir inmediatamente a un médico especialista. Entonces allí lo que se hace es revisar la herida mediante examen físico. Los signos de infección son enrojecimiento alrededor de la herida, como se llama, descarga purulenta. También hay signos de infección que son de laboratorio. Las infecciones cuando tienen una repercusión sistémica, es decir, no solamente se trata de un problema de pie, sino de un problema ya de infección global, produce un incremento en glóbulos blancos, produce un incremento en un tipo de glóbulo blanco que se llama neutrófilos, cosas que se ven en una hematología completa. También en una radiografía simple del pie se puede ver si los huesos están